En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Y de este pasaje vamos a leer solamente los dos primeros versículos. Así que el texto es Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Estando apercibidos de ello, les invito a que hagamos la lectura todos al unísono. Dice así: así pues, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez llegamos ante ti llenos de gratitud por concedernos estar ante tu presencia y escuchar a nuestro Maestro a través de la exposición de tu Santo Evangelio. Señor, ¿cómo hubiéramos querido estar como aquellos tus discípulos en el tiempo de tu ministerio terrenal? Sentados en la grama, sentados en las piedras, sentados aquí, acullá, sobre las ramas de los árboles, escuchando tu voz, hablando a nuestros corazones. Señor, pero no puede haber ni debe haber tristeza en nuestro corazón, porque tus palabras fueron vivas, fueron fieles. Me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Consolador. Él les enseñará todas las cosas. Tomará de lo mío. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no tuvimos, Señor, el gozo de ver tu rostro, tocar tu túnica, Señor, mirarte a los ojos, Padre, hoy te vemos a través de tu poderoso Evangelio y a través de la imagen que tu Espíritu Santo nos da por tu palabra. Bendito seas, mi Señor Jesucristo. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor, que llegue a lo profundo de nuestros corazones y que, movidos por el poder de tu Espíritu Santo, solamente haya en nosotros un querer, un desear, un anhelo, Señor, por hacer tu voluntad. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén. Continuamos con la serie de la exposición de los 10 mandamientos. Hemos retomado la exégesis del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El Catecismo Menor explica que además de la honra debida a ambos progenitores, este mandamiento requiere de nosotros que rindamos el debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones con toda persona en su respectivo puesto o relación, ya sea como jefe, como subalterno o incluso aún como colega. Los versículos que acabamos de leer nos denotan esto de inmediato, esta relación. Primero, en el versículo 1, Pablo dice: téngannos los hombres, mírennos, véannos, acéptenos como servidores de Cristo. Estamos aquí por la voluntad de Cristo, no de mutuo propio. Pero no solo estamos aquí en plan de turistas, porque Pablo sigue diciendo, porque deben de tenerlos también como administradores de los misterios de Dios, como los que han sido asignados y puestos en el caso de su servidor, para explicar las Escrituras, para enseñar las Escrituras a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y preparar a las futuras generaciones. Pero no deja el apóstol Pablo tampoco carta abierta para los administradores, para los que están en oficio,
Porque enseguida en el versículo 2, entonces se dirige a aquellos que están en autoridad. Porque ahora les dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, Dios equilibra esas cosas. Esta segunda parte, Dios mediante, la veremos dentro de 8 días. Pero volviendo entonces a nuestro quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que nos lleva también a nuestras relaciones con nuestro prójimo en sus posiciones, algunas veces de jefes, otras tendremos subalternos y en otras estaremos tratando de colega a colega. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 104, recordarán, dice: ¿qué manda Dios en el quinto mandamiento? La respuesta que da es: que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, y que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Naturalmente que tiene también los pasajes escriturales que dan sustento a estas afirmaciones. En el Catecismo de Ginebra, que también hemos leído aquí, dice, al comentar Calvino sobre los 10 mandamientos, y lo hace en forma de diálogo entre maestro y alumno. El maestro pregunta: ¿no hay nada más que decir de este mandamiento? Obviamente se refiere al quinto mandamiento. El alumno responde: aunque en este mandamiento solamente estén expresados el padre y la madre, nosotros debemos entender que se refiere a toda autoridad que esté sobre nosotros. Sigue otra pregunta del mismo Catecismo de Ginebra. El maestro: ¿cuál es la razón? El alumno: Dios ha querido que también honremos a todo aquel que está en autoridad sobre nosotros. Y hace una acotación: la relación padre-hijos, marido-esposa, pastores-iglesia, maestros-alumnos. Y en adelante lo ratifica: porque no hay autoridad sobre nosotros, ya sean nuestros padres, o príncipes, o gobernadores, que no hayan sido puestos por Dios a fin de guardar un orden en el mundo. Entonces aquí, en Ginebra, nuestros hermanos de Ginebra, porque este catecismo no fue una mera ocurrencia de Calvino. Ciertamente él elaboró esto y lo preparó, pero primeramente fue llevado al consistorio y después fue llevado al parlamento menor, porque recuerden que antes había autoridad del Estado sobre la iglesia. Así que fue sometido y fue estudiado, y una vez aprobado se puso su vigencia para la enseñanza dentro de la iglesia de la Catedral de San Pedro, al cual ustedes todavía pueden tener acceso en la página de internet. Existe esa catedral. Como podrán notarse, en estos 3 catecismos, que solamente son los únicos que he mencionado, hay más. La obediencia a la autoridad hacia nuestros padres se extiende más allá y va hacia aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, como padres, maestros, pastores, magistrados, patrones, jefes, etc. Hace 8 días empezamos con la pregunta 128. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen contra los superiores? Y veíamos a punto que esta sola terminología nos da escozor. Porque eso de hablar de inferiores, pues como que, pues yo, ¿no? Si yo vengo del Ibero, ¿sí? ¿Ves? Entonces, pues que eso de inferiores. Pero para ello, entonces, recordarán, nos fuimos entonces a la idea bíblica de oficio, que fue el tema que tratamos hace 8 días. ¿Qué significa el oficio? ¿Quiénes son los que están en oficio? ¿Y cuál es entonces
nuestra posición de nosotros para con aquellos que están en oficio. Hoy pues, vamos entonces a exponer esta pregunta. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen contra los superiores? La respuesta que da nuestro catecismo es la siguiente. Los pecados de los inferiores contra los superiores son: 1. Toda negligencia en los deberes exigidos para con ellos. 2. Envidiarlos y menospreciarlos. 3. La rebelión contra sus personas y posiciones, sus buenos consejos, mandatos y correcciones. 4. Maldecirlos y burlarlos. 5. Así como todo porte refractario y escandaloso que traiga la vergüenza y la deshonra para los superiores y su gobierno. Haciendo una lista, una agrupación aquí de los pecados de los subordinados, podríamos agruparlos en 3. Educación interrumpir cuando alguien está platicando. Decíamos entonces, los pecados de los subordinados son 3. 1. Toda negligencia. Ser negligentes frente a nuestros jefes, Dios lo ve como un pecado. 2. Todo aporte refractario. Explicaremos en breve qué significa esto. No lo digo por los adultos, lo digo por los niñitos, ¿sí? Porque ellos no saben qué significa refractario. Y 3. Toda rebeldía contra quienes están en oficio. En esto se puede resumir todo lo que hemos leído hace un momento de la respuesta de nuestro catecismo. Iríamos con el primero. Dios menciona, o mejor dicho, nuestros hermanos de Westminster, los puritanos de Inglaterra, al comentar este mandamiento, toman como pecado toda negligencia. ¿A qué? A sus mandatos. Cuando alguien está en oficio, está también en autoridad. Hablábamos visión, autoridad y poder. Y si tiene autoridad, entonces, si le ha sido concedida autoridad, entonces tiene poder para mandar. Obviamente, siempre se va a mandar ¿qué? Todo aquello que esté de acuerdo, que sea inherente al oficio y que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esa es la razón. Entonces, nosotros tenemos entonces la obligación de obedecer a los mandatos de nuestros jefes. Y ahora poniéndonos en el plano coloquial, en el plano cotidiano de nosotros, cuando vamos a buscar un empleo, una de las cosas que nos interesan es cuánto vamos a ganar. Está bien. ¿Qué prestaciones vamos a tener? Por supuesto que también. Descanso, vacaciones, etcétera y etcétera. ¿Ah, sí? ¿Y solo por nuestra linda carita nos van a dar eso? Cuando la empresa se está comprometiendo con esto, con eso y con aquello, nosotros también tenemos un compromiso ¿de qué? De servicio para aquello por lo cual hemos sido contratados. Entonces, ¿cómo entonces simplemente vamos a pedir los beneficios, pero no vamos a someternos a todos aquellos principios de la empresa? Y obvio, esto tendrá que resultar en mandatos. También habla de sus correcciones. Hermanos, ¿quién de nosotros es perfecto? Puede hacerlo, todo, sin tacha, sin mácula. Pues si entre nosotros incluso existe el dicho que al mejor cazador se le va la liebre. Y hermanos, esto también es de humildad, hermanos. Y es de mandamiento, hermanos. ¿Sí? Estar atentos también a las correcciones. ¿Por qué no aceptar que nos hemos equivocado? ¿Por qué de inmediato se nos encrespa la lana, ¿no? Y se nos paran los pelos y luego ponemos las uñas así? No somos susceptibles de cometer errores. ¿Por qué entonces no escuchamos con atención? Dejemos primero que hable, dejemos que escuchemos, mejor dicho, para que entonces podamos nosotros también
dar nuestros argumentos. Y si hay algo que corregir, pues corrijámoslo, hermanos. ¿Sí? Corrijamos. Y esto, hermanos, requiere de un entrenamiento como no tienen idea. No estamos, hermanos, es la caída. Son los efectos del pecado. No nos gusta que nos manden, mucho menos que nos corrijan. A nadie le gusta ser corregido. Pero, hermano, entendamos eso. Que algunas ocasiones tendremos que ser corregidos y tendremos entonces que... ¡Ay, no, ya no! Porque esa patrona es bien gritona. Siente nomás está de demandona. O sea, aquí mismo decimos, el que paga manda. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser empleados. ¿Sí? Y por eso el Señor nos entrena con nuestros padres. Porque si a mi mamá le respondo, si a mi papá le respondo, puede que me tenga un poco de paciencia. Pero si eso hago en el trabajo, de patitas a la calle, mira, porque atrás hay más esperando. Entonces, hermanos, es un buen entrenamiento esto. Entonces cualquier cosa, desobediencia a sus mandatos y a sus correcciones, Dios la toma como una negligencia a sus consejos. ¿Sí? Es otro problema, hermanos. No sabemos escuchar consejos. Cuando pedimos un consejo, ya tenemos preconcebida nuestra idea. Ya tenemos nuestro juicio. Y al que le pedimos consejo, queremos que esté de acuerdo con nuestro prejuicio. Y si no está de acuerdo con nuestro prejuicio, entonces lo desechamos. No. Hasta que encontramos a alguien que nos aconseje según lo que yo ya tenía codificado. Es la conducta humana, hermanos. Así somos. Pero eso no quiere decir que no seamos perfectibles. Entonces, Dios quiere entrenarnos para saber obedecer, para poder aceptar correcciones y aún consejos. Si alguien es puesto allí, es por algo, hermanos. Si alguien estudió, pues bueno, pues son los únicos ejemplos que me sé, hermanos. El médico le dice, haga esto, señora, haga esto, haga lo otro, haga aquello. Y llega a la casa y se pone a hacer las cosas, los remedios caseros de la abuelita. ¿Sí? O que pone chiqueadores aquí, no sé cuántas cosas. Pues entonces, ¿para qué va, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiere el médico? Ay, doctor, vengo porque tengo aquí, un infarto. Pues si ya sabe, entonces, ¿para qué viene con el médico, no? Entonces, hermanos, para eso están allí esos hombres o esas mujeres en cada uno de sus puestos. Dios los ha puesto ahí para darnos esa guianza en las cosas que nosotros necesitamos. Pero lo sabemos todo, ¿sí? No, hombre, nosotros sabemos nutriología. Nosotros, todo. Pues entonces, ¿para qué queremos los demás, hermanos? ¿Sí? Debemos aceptar a aquellos que Dios les ha permitido incursionar en esas áreas. Se quemaron las pestañas, ¿sí? Y se pasaron las horas estudiando, porque nada fue gratuito, hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos de tener mucho cuidado con eso. Miren, solo quiero citar dos pasajes de los que nos menciona nuestro catecismo. Deuteronomio 21, si alguien nos ayuda de este lado, Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Y de este lado, si alguien nos lee, Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. ¿Alguien ya tiene Deuteronomio? Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad de la puerta del lugar donde viva. Miren, es todo un proceso judicial. Si alguno tuviera un hijo contumaz, es decir, terco, porque si hay quienes somos tercos, terco, ¿sí?
y rebelde, ¿sí? Que no obedeciere. No estoy haciendo alusiones personales, hermanos, no, de ninguna manera. Que no oye la voz de su padre. Viejo, ya está pasado de moda, ¿no? Que no oye lo que sigue diciendo aquí, ni la voz de su madre. No hay jerarquías en la autoridad de los progenitores, ¿eh? Y a veces los padres minimizan la autoridad de la madre, ¿no? ¿Sí? Porque la madre da una orden, llega el papá y da la contraorden. Pues entonces, ¿en qué estamos, hermanos? Debemos entonces estar en sintonía. Ambos tienen autoridad y la misma autoridad, ¿sí? Frente a los hijos. Entonces, ¿qué dice? Tomarán a los padres, ¿no? Los padres, entonces tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos, la comunidad. Recuerden que los ancianos son los representantes de la comunidad. Entonces no es nada más así del asunto, hermanos, que ya nos hemos olvidado de esas cosas, es otra situación. Mire, ahora tiene que haber una ley que los hijos que abandonen a los padres obligatoriamente ya no va a haber esos que hacen, esos vales que les da, que comenzó creo que con Ebrard y esas cosas. Son los padres, los hijos los que tienen que hacerse responsables de los padres cuando esos están en esa situación. Pero tiene que haber ley cuando está aquí en las Escrituras, hermanos. Cuando está ahí en las Escrituras. Entonces, vean ustedes ahí cómo el Señor lo toma eso como rebeldía, el no obedecer las correcciones de los padres. Parecería cosa del otro mundo, hermanos. Pero aquí en esta iglesia no están ahorita para que nos volteen a verse uno al otro. Pero un hijo un día me preguntó, su pregunta era muy seria, muy sincera: ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? Yo no se queda así, oígame, pues ¿cómo? ¿No? ¿Dónde está esa cuestión? Pero vean que sí, entonces claro, pues en la escuela nos han enseñado que somos producto de la casualidad biológica. Eso es lo que enseñan en las escuelas públicas a nuestros hijos. Entonces, ¿qué autoridad? No, tú ya eres libre a tus 18, tú tienes que, tu autoestima, y no sé cuántas cucarachas más les enseñan, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, sí tenemos que tener eso muy en cuenta. Colosenses 3:20, por favor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es agradable al Señor. Si nos quedaba duda, ahora va directo. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Qué dice qué? En todo. Entonces, ¿obedecer en qué? En todo. A ver, los jovencitos, no los escuché, ahí se les apagó la voz. Los papás se oí que dijeron todo, ¿verdad? Pero los niñitos se quedaron calladitos. A ver, jóvenes, ¿cómo dice? ¿En qué? En todo. En todo, ¿sí? ¿Sí se oyó hasta allá, Melissa? Pero yo no te oí para acá, que dijeras todo. Vean, hermano, ¿sí? Naturalmente que, obvio, quien está en oficio es porque tiene visión y sabe qué va a mandar y sabe qué no va a mandar. Ese es el otro punto, pero eso lo veremos dentro de 8 días por este mismo canal y por la misma hora, si no nos atrasamos con el café. El siguiente punto, que es pecado toda negligencia, pero también todo porte refractario, como decía al inicio. Lo voy a explicar en razón de los niñitos. Los jóvenes ya saben, ¿no? Como ya van a la prepa y esas cosas, ya saben qué significa refractario. Así que, por favor, les pido un poco de paciencia, pero los adultos también, ¿no? Pero hay niñitos que tienen que saber qué significa refractario. Obstinado, pertinaz, contumaz y porfiado en mantener un error. Ahí se lo están demostrando. Pues no. Sí. Les comentaba en una ocasión de una familia. Está ahí el papá, está la mamá, es en la noche. Están ahí sus hijos y reciben una llamada. Tenemos secuestrada a tu hija. Y la mamá se pone histérica, en grado superlativo. Y dice el papá: mujer, aquí está nuestra hija,
en la cama. No, salva a mi hija, que la van a matar, salva a mi hija. Mujer, aquí está nuestra hija. Ahí estaba acostada. Bueno, a veces ahí es extremo, hermanos. Allí nos están mencionando, mira, aquí está. Pues no, yo no sé, siempre mi mamá me decía, uno de mis muchos defectos, tú siempre quieres ganar aunque tu gallo sea jolino. Nunca he sabido qué significa gallo jolino. Pero a veces esa es nuestra posición, hermanos. Si no gano yo, que no gane nadie. El porte refractario significa disputar y altercar obstinadamente y con tenacidad sobre la forma particular de sostener un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento aparentemente lógico con el que se pretende hacer valer algo que parece verdadero. Y el catecismo condena todo porte refractario contra nuestros superiores. Entonces, un porte refractario hacia quien está en autoridad indica que nuestra intención es, 1, avergonzar a la persona que está en oficio, y 2, deshonrar el oficio de quien está en autoridad. Dios nos libre de eso, hermanos. ¿Sí? Dios nos libre. Porque si es por ignorancia, eso es fácil, eso se quita estudiando, hermanos, ¿sí? Pero si es por contumacia, no, pues entonces sí está difícil, hermanos. Así que Pablo decía que él era perseguidor de la iglesia, que él era todo eso, pero ¿qué dice? En ignorancia lo hacía. Cuando lo golpearon, el sumo sacerdote, ¿se acuerdan cuando estuvo ante el Sanedrín? Y le dice, tú me golpeas a mí, y le contesta, así le hablas al sumo sacerdote. ¿Qué hace Pablo? Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Me imagino que pues no venía de sacerdote, venía como Pancho Nopales, yo creo a un picnic o algo por el estilo. Por eso no le reconocieron en su oficio, ¿sí? Por eso están allí, porque están en oficio. Y por eso están vestidos así, porque están en oficio. Y cuando no dignifican su oficio, son quitados de allí y puestos de allá. Y dice, hoy no dirige usted. Entonces hay una distinción de oficio, hermanos. Y eso lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? Cuando estoy en oficio. Primero, el primer libro de Samuel nos da un ejemplo muy claro de esto. Versículo 27, ¿alguien lo puede encontrar? Por favor. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron un poco, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Recuerden, el contexto es cuando Saúl es puesto en el oficio del rey. Este me va a mandar a mí, ¿sí? Este me va a mandar a mí. Les digo, uno no puede hablar más que de las experiencias que uno ha tenido, no han incursionado en todo eso, pero este era algo muy recurrente en donde estaban, entre la milicia, en la fuerza aérea. Un jovencito que se va al colegio del aire o al colegio militar, sale con su grado inmediato de subteniente de 20, 22 años. Y entonces el sargento que tiene 50, el cabo que tiene 35, dice, ¿yo voy a obedecer a este chamaco? ¿Sí? ¿Al que le tengo que limpiar las narices? Hermanos, están en oficio, estudiaron, se prepararon para eso, hermanos, ¿sí? Se prepararon. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aprender, ¿sí? Y entonces, no menospreciar ni avergonzar los oficios. En la escuela dominical, recuerda, les mencionaba que en los inicios de mi práctica médica las señoras salían, decían, este chamaco me va a ver a mí, ¿no? Y pum, me dejaban allí, pues sí, con toda la vergüenza del mundo, ¿verdad? Si uno quería hundirse ahí. Entonces debemos tener cuidado, hermanos,
Estamos aquí para obedecer la voluntad de Dios y Dios nos entrena en esto, para ello. Finalmente, habíamos agrupado todo lo que leímos y el tercer punto que mencionamos, que Dios toma como pecado de los inferiores para con los superiores toda rebeldía. ¿Qué menciona el catecismo? Dentro de esa rebeldía, menosprecio a su persona. Calificamos a la persona por su físico. Y eso hizo Samuel. Le pide a Isaí, tráeme a tus hijos. Y se va por los más guapotes, los más altotes, los más poncharelos y etcétera. ¿Estos son todos? Y el Señor le dice, no, este no es, dice. Porque Dios ve el corazón, no ve las apariencias. Y ante esa advertencia del Señor, entonces Samuel pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Tenemos uno que está por allá, las ovejas, ¿sí? Sí, ahí está, contra Mahal. Tráelo. Y ese fue el que eligió el Señor como rey. ¿Sí? A David. ¿Sí? Y entonces fue el rey. Entonces, hermanos, el que está en oficio. Y no es por su físico, no es por su voz, su lengua, por cómo habla. Está en oficio porque Dios lo ha puesto ahí. Y si no está cumpliendo con su oficio, hay mecanismos para removerlo de su oficio. San Pablo nos deja ver a través de sus cartas. Tú, apóstol, tú no eres apóstol. Pero Pablo defendió ¿qué? Su apostolado de Cristo, por Cristo, no por hombres. Dios lo llamó y lo puso como apóstol. ¿A dónde? A los gentiles. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para minimizar a quienes han sido puestos en oficio? Y si menospreciamos su persona, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tú no sabes escoger, oye. ¿Sí? Saber si pones más cuidado. El mismo Juan Calvino era tímido. Él mismo en sus instituciones dice, no tengo porte, no tengo voz. Cuando Guillermo Farel lo invita, no, pues que mira, a mí me gusta estar en el rinconcito, yo no quiero estar, yo quiero estudiar y etcétera. Pero miren, hermanos, ¿qué instrumento fue en las manos de Dios? Juan Calvino. Y aquellos sus depredadores, hermanos, llegaron a llamar a los perros, decían, caben. Le pusieron a sus perros algunos Calvino, hermanos. Entonces vean, qué terrible, ¿no? Que el hombre así sea, hermanos. Pero nosotros estamos para dar ejemplo a los demás. David mismo, frente a Saúl, tú eres el rey, Dios te lo ha puesto ahí, mátalo. ¿Y cuál fue la respuesta? No, porque Dios ha dicho que no ponga la mano sobre sus ungidos. No lo perseguía, no, le voló a la esposa, ¿se acuerdan? Se la quitó y se la dio a otro. No era para que pues, ahorita me las pagas toditas. Él sabía que aunque indigno portador del oficio, todavía estaba en el oficio y no había sido quitado del oficio. Y entonces dijo, no pondrás la mano, ¿sí?, sobre el ungido. El menosprecio a su persona. Pero también Dios prohíbe la envidia. Ay, si yo estuviera allí. Ay, si yo me hiciera. Ay, hiciera lo otro. Pues esta fue la posición de Absalón. Pero también tenemos una antes. Aarón y María. ¿Acaso? ¿Qué nada más él puede hablar? ¿Nada más él sabe la Biblia? Pues yo también leo la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué nada más los pastores deben de predicar? ¿Que yo no puedo predicar? Esa es una de las preguntas muy recurrentes, ¿no? Que surge, por ejemplo, en nuestro presbiterio. Hermanos, Números capítulo 12, algunos versículos, todo el capítulo habla sobre esto, pero vamos a leer solo algunos versículos. Números capítulo 12, ¿ya lo encontraron? Dice ahí, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, por la cuñada. Ay, es que tiene que ser del agrado de la familia, ¿verdad?
Cuidado, hermanos. ¿Sí? Reconozcamos nuestros límites como padres. Reconozcamos nuestros límites como familia. ¿Le gustó flaca? Pues le gustó flaca. ¿Le gustó gorda? Pues le gustó gorda. Punto. ¿Sí? Pero miren aquí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron. Pero ahora vean, ese era el pretexto. Porque ahora vean cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No tengo yo también el Espíritu? Es más, hasta me fui a estudiar a un seminario. Sí, pero si te hubiera querido de pastor el Señor, pues te hubiera puesto ahí. Sí, y punto. Y dice, ¿qué dice? Y lo oyó Jehová. ¿Sí? Y aquel varón Moisés era muy manso más que todo. Y sigue narrando. Ustedes saben la historia. María con lepra y luego la vara para que vean quiénes son. Entonces vean, hermanos, todos estos detallitos que para nosotros así pasan como de la cotidianidad, Dios las está tomando en cuenta. Entonces, Dios prohíbe toda rebeldía que nos lleva al menosprecio de la persona que está en oficio. La envidia de la persona que está en oficio. Pero además, el otro punto, cuando tenemos la intención de tumbarlo de su oficio, de quitarlo de su oficio, esto se llama deposición. Segundo de Samuel, alguno nos ayuda, en capítulo 15, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 al 12. ¿Alguien nos lo puede leer? Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Los borreguitos, ¿verdad? Perdón, pensé que ya había acabado. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Muy bien. Y entonces vean ustedes que finalmente David fue depuesto. Pero vean la argucia. Bueno, lean el contexto, hermanos. Vean, acuérdense que se ponía allí: ¿cómo estás, hermanito? Pues bien. Ay, ¿no tienes ningún problema por ahí? Pues sí, mira, fíjate que tengo este problema, tengo otro. Ay, no, pues si yo fuera rey, yo te ayudaba, ¿no? El cabildeo que llaman. Entonces, poco a poco, ay, no, pues si yo fuera tu rey, no, pues sí, entonces pues voy a votar por el del PAN, ¿no? O por el del PRI, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo iba haciendo? Pero la intención que era, ¿qué? De ponerlo hasta que finalmente fue depuesto, ¿verdad? Entonces, la deposición es privar y degradar a alguien de su debido puesto, oficio o dignidad. Es decir, que con argucias lo derribamos de su puesto para ponernos nosotros o a quien nos agrade. Entonces, eso es lo que nos enseñan en las escuelas de éxito. Pasar por encima de quien sea para que yo esté hasta arriba. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En conclusión, hermanos, de todo esto que ya hemos visto, solo debemos de tener, o al menos es mi intención, llevarlos a que tengamos presente esto. Ustedes y un servidor. Solamente podemos decir como aquel publicano: sé propicio a mí, pecador. Porque ¿qué hijo hay que no haya deshonrado a su padre? ¿Qué empleado hay que no le ha hecho violines así a su patrón? Claro, cuando está de espaldas, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, debemos pedirle perdón por este pecado al Señor. 2, debemos reconocer que no hemos sido fieles en este mandamiento, ni como hijos, ni como alumnos,
ni como subalternos. Y finalmente, debemos pedir la ayuda de Dios para que podamos cumplir con este mandamiento, harto pesado para nosotros, para nuestra humanidad. Debemos decir como aquel padre que le preguntaron, ¿crees que puedo? Y él respondió, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Creemos, Señor, que todo lo que has dicho es verdad, pero ayúdanos a cumplirlo. Vamos a orar. Señor, cada vez que tu palabra es traída a nuestros corazones, quedamos como anonadados, porque al vernos ante este espejo, percibimos, Señor, cómo te hemos fallado. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados, como hijos a padres, como empleados a patrones, y en cada una de las situaciones que nos has puesto. Concédenos, Señor, que en nuestras relaciones tengamos presente este mandamiento tuyo, y que, Señor, las cosas que a nosotros nos tocan hacer, las hagamos con diligencia, sin murmuraciones, sabiendo que servimos al Señor antes que a los hombres. Enséñanos como adultos a ser buen ejemplo para los jóvenes. Enséñanos como padres a ser dechados y ejemplos para nuestros hijos. En todo momento, asístenos para que podamos cumplir con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.